La primera es si ha tenido alumnos con alguna necesidad educativa especial. Yo he trabajado muchos años trabajé en posgrados nada más. Comencé con la maestría, o sea, trabajé muchos años en maestría, en modalidades presenciales y modalidades a distancia. Después me pasé a maestría y luego doctorado, y luego las dos, y luego después ya tuve licenciatura. Esa es como mi experiencia, ¿verdad?, en la universidad. Y necesidades especiales como tales no me he topado, puesto que la universidad como que filtra ciertas necesidades, sobre todo las de tipo cognitivo. No es posible que alguien esté estudiando con una deficiencia o un daño que afecte su cognición, porque pues, la universidad tiene compromisos sociales, ¿verdad? Vas a egresar a un psicólogo, todos los maestros lo pueden pasar al muchacho, pero a final de cuentas va a atender a alguien. Y si no tiene el desempeño que se exige a cualquier psicólogo en formación, pues no puede hacerlo. Entonces la primera barrera es el examen de admisión. Pero las personas que tienen otro tipo de circunstancia, ahí sí, entonces todos son bienvenidos. O sea, personas sin piernas, sin brazos, para oír, para ver, problemas de ese tipo, dependiendo de la carrera, sí se pueden desempeñar. Okay. Por ejemplo, no sé, así algo drástico, no lo he visto, pero algo drástico de ejemplo sería que alguien que no tenga brazos esté estudiando medicina. Ajá. Cognitivamente sí puede lograrlo, pero en algún momento le van a pedir que corte algo, que corte cuerpos. Y ellos ensayan con cadáveres y a veces les echan carrilla, ¿no? Porque con muertos y vas a trabajar con vivos, ¿verdad? Sí. Pero esa persona tendría que arreglárselas, a lo mejor con prótesis o algo, para poder cubrir lo que el maestro está pidiendo a todos. No puede ser condescendiente, tú no cortes, pero ya tienes el 100 o cosas así, ¿verdad? Porque va a dañar al propio chavo y después a otra gente. Okay. Me ha tocado trabajar con una muchacha hace años que tenía, yo no sabía, que ella no me dice hasta que yo presento los PowerPoints y ella se sentaba muy al frente, muy dedicada y todo, apuntaba, y luego cuando salía la presentación se ponía lentes oscuros. Entonces después me dice, es que usted hace las presentaciones con fondos blancos y a mí me afecta, me da epilepsia. Me da mucha migraña, me duele, y una vez que le da, ya tenía que hablar a la familia que la trajera. Y yo dije, caray. Entonces ya empecé a modificar los objetos y todo, a ponerles otro color. Y eso fue otro muchacho también que yo usaba el bigote así, más o menos a la mitad de la boca, y usaba también el pizarrón, entonces me volteaba y escribía. Yo no sabía que él era sordo. Entonces me detiene en el pasillo y me dice, cuando hable, abra la boca grande y voltee a los alumnos, porque yo hablaba y acá en el pizarrón estaba hablando, explicando, pero él me quería ver la boca para leer los labios. Okay. Pues el bigote, papá. Es un detalle, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? El año pasado hay una muchacha aquí que no sé si sea ciega o débil visual, pero sí necesita algún apoyo con compañeros. Yo no sabía que estaba ciega y hasta que me di cuenta, pues es la generación que... Hay una generación, por ejemplo, ustedes es mixto, pero de salida. Sí. Hay un mixto que fue de entrada. ¿Verdad? Ella fue de esa generación. Okay. Entonces hay otra generación que de plano fue por la plataforma. Entonces ella fue como la del mixto de entrada. Entonces había unas presenciales, otras en línea, y en línea pues no, yo no me daba cuenta, pues, atiende todo, y hasta que ya estaba sentada, y yo estaba en la clase, y ella estaba sentada y hacía esto, la veía abajo de su mochila,
la traía aquí en las piernas y como que hacía algo. Y me dice, pues qué será, hasta que ya le puse atención y no veía. Ajá. Entonces, pero me di cuenta que al menos lo que estoy haciendo sí funciona para las personas que tienen esas limitaciones. Ajá. Porque él tiene voz, en la presentación, en los exámenes se le puede activar también la voz. Entonces por eso me pasó así como que yo no me di cuenta, porque no hubo reclamos. Ese fue otro caso de todos los objetos, todas las herramientas para aprender, pues tendríamos que tomar en cuenta esas condiciones. A veces hay una crítica, y es muy cierta en la mayoría, de que enseñamos como para un estándar, no para particularidades. Es un estándar y tienes problemas, pues tú eres el que te tienes que adaptar. Ajá. Y eso, pues como que no está bien, ¿verdad? Ajá, sí. Tenemos que cubrir el trabajo con las circunstancias. Hay gente que, bueno, hay cosas que sí nos competen, por ejemplo, la creación de objetos especiales, y hay otras que son como que más arriba de otra autoridad, como la escuela, como la universidad, por ejemplo, quienes usan llantas, las sillas de rueda, los que usan bastones. Los edificios son hechos desde más o menos como 1960, más o menos. Si se fijan, son los muros, o sea, los de soporte están muy gruesos. No tenían contemplación de eso, no había leyes para eso. Ajá. Ahorita ya hay leyes, de repente ven una rampita porque los evaluadores externos exigen esas cosas. La Mariano Narváez, su edificio originalmente era un hospital, no estaba contemplado para la gente, hay muchas escaleras. Ajá. Y les exigieron algo, que hicieran algo y pusieron un elevador. Entonces tiene 3 pisos y ya ponen el elevador. Y los chavos que andan bien, pues se suben y se divierten, ¿verdad? Ajá. Pero sí ha habido alumnos que traen ruedas, entonces, y hubo uno de polio, ya es que no se le desarrollan las piernas, entonces andaban. Los chavos se adaptan mucho. Hay unas críticas a las bajaditas que encuentran por aquí, que dice que esas bajaditas propician más accidentes que el uso de la gente que las hace. Porque los que ya traen ruedas y los que ya traen bastones ya están adaptados a esa vida. Ajá. Así se les dificulta, pero ya es más fácil que ellos solucionen los problemas, que nosotros nos demos cuenta de cómo viven. Porque eso es muy complicado darnos cuenta. Por ejemplo, creo que por allá hay una rampita que está bien empinada. Está bien empinada y los que usan ruedas, que vienen de visita más se quejan, pues ¿quién sube esto? Ni de frente ni de reversa lo puede subir, pues casi tiene 45 grados, hermano. Entonces hay una norma que dice que es de 12 a 16 grados, entonces métele más, pero es más cara porque tienes que meter más material. Entonces los hacen así, nada más cubren con el requisito de que haya rampita. Pero eso ya es a nivel o decisiones diferentes al docente. Ajá. Sí, justo. La segunda pregunta es, ¿cómo intervenía usted como psicólogo educativo en los alumnos o en la educación de los alumnos con necesidades especiales? Pero justo se responde con lo que nos comenta de, adaptar los objetos de aprendizaje con fondos que a lo mejor no fueran de color blanco, que incluyeran audio, que fuera visual, para las personas que tenían ese tipo de limitaciones. Y pues creo que a nivel universidad también se han ido viendo estos cambios para precisamente no solo personas con limitaciones auditivas o visuales, sino también ya de movimiento. Ajá. ¿Cómo es que se lleva a cabo el proceso de atención para atender a un alumno con necesidades educativas especiales? Por mi cuenta no hay, tiene que ser al revés. Las personas que necesiten atención específica es de solicitud. Y ahí sí se les atiende en todo lo que sea necesario, en la medida que es posible. Por ejemplo, yo estuve en educación a distancia y en ese departamento pues veíamos las tecnologías y todas esas cosas. Acaban de cumplir 15 años. Y más o menos hace 15 o 13 años anduvimos buscando, dada que hubo un reclamo, ese fue en Monclova, creo,
de una persona ciega que en ese entonces no había estas tecnologías de ponerle voz y esas cosas. Entonces veíamos la solución para los materiales escritos, una impresora, una impresora de braille. Entonces, pues sí, ya nos contactamos con el proveedor y estaba grandota la cosa esa. Y era barata. El problema era el papel. Era de tecnología alemana, hay que traerla de Alemania. El aparato en sí no era muy caro, pero ellos juegan con los consumibles, o sea, su negocio son los consumibles. Entonces era un papelote así de ancho, largo y gruesecito, de lino con algodón y no sé qué cosa, que metes la hoja y el PDF que tienes aquí te lo pasa a braille, o uno por uno, entonces salía un librote así grandotote, y eso era lo que leían las personas. En ese entonces creo que hay dos lenguajes que dominan, el de orientación americana y la europea. Entonces era con el braille que domina aquí en México, que es de orientación americana. Entonces empezaba ahí a leer, o sea, el ejemplo, pero ya viendo el costo del papel, ya nos desanimó. Sí, era muy cara cada hojita. Y luego cada libro o cada cuaderno de trabajo, pues eran muchas hojas, entonces no, o sea, se iba para arriba el costo. Entonces no teníamos solución para nosotros, porque ellos sí lo tenían, les lee el papá, les lee un amigo, así, pero nosotros no teníamos solución en ese caso. Okay. Entonces, como que te adaptas a lo que tienes, ¿no? De lo que puedes dar respuesta. Bueno, la siguiente pregunta es si actualmente intervienen en algún tipo de necesidades educativas especiales. Como tales, no. Como las necesidades del sensorio, no. Y las físicas tampoco. Lo que sí estamos haciendo son necesidades, vamos a decir, de otra forma. Ya tenemos como, ¿cuánto va? Del 18, como 4 años haciendo estudios con ansiedad, depresión e ideación suicida en escuelas. Nosotros nos dedicamos, el cuerpo académico, se llama Psicología y Educación, nos dedicamos a estudiar la relación que tiene la psicología con la educación. Entonces hubo algunas ideas de nosotros de estudiar la ansiedad y nos clavamos por ahí. Entonces hicimos estudios de aquí, con muchachos de aquí de la universidad y con chavos de secundaria de la SEP aquí en Saltillo. Pero de ese tipo de necesidades, vaya, de los chavos que están muy ansiosos, de los chavos que se deprimen, o los que están rumiando la idea de quitarse la vida, ¿no? Entonces detectamos nichos de oportunidad de atención ahí en los dos, en la universidad allá. Lo que pasó ahí es que nosotros no tenemos capacidad instalada para atender a tantos. Por ejemplo, como ideación suicida era el 7%. Ya en términos reales, en términos crudos, era mucha gente, miles, en todo el estado. Entonces, ¿quién tiene esa capacidad? Aquí no. Que hay gente que se dedica a eso, la terapia, la orientación, pero haz de números. O sea, te dedicas 45 minutos de terapia, ¿cuántos puedes atender diarios? Y es realmente muy poco. Entonces hay que hacer fila para atención. Y el Estado y el municipio tampoco tienen los recursos. Primero no le dan importancia y no hay suficientes psicólogos para atender tanta demanda de atención, y menos ahora que se pasó lo de la pandemia. Sí. Entonces, nosotros hicimos ese trabajo cuando estaba entrando la pandemia y había números altos en el estado. Entonces dije, no, pues parece una epidemia de esto. O sea, de ansiedad muy altas, 18%, depresión como unos 14%, ideación suicida bajaba como del 4 al 7%, y sí es preocupante. Entonces, pero ese es el tipo de necesidades especiales, no las de sensorio y las Okay. ¿Y cuál considera usted que ha sido el mayor logro que ha tenido siendo psicólogo educativo con alumnos de necesidades especiales educativas? Logro también como ¿cómo se puede decir? Como la mayor adaptación o el cambio más significativo que ha visto
que ha sido positivo para estas personas? Mira, por ejemplo, esa muchacha que les digo de la epilepsia, de los dolores de cabeza, bueno, a mí me da gusto que yo los veo afuera, ustedes, cuando egresen, y trabajan en esto. En cualquier área trabajan, me da mucho gusto, no sé por qué, pero mira, pues ya somos colegas, ¿no? Y ya se comportan como psicólogos y todo así. Me da mucha tristeza ver, eso me pasó mucho en educación, hay una anécdota ahí ahí en el, ¿cómo se llama? Cerca donde está el Liverpool y esa área del comercio, a veces ponen como cosas, ¿no? Para el Día del Niño y ponen propaganda para niños y juegos y todo eso. Y era Día del Niño y se me acerca un tiranosaurio rex gráfico. No, profe, ya se quita la máscara. ¿Qué andas haciendo aquí? Le decía. No, pues la chamba, ¿no? O sea, la necesidad, no, échale ganas, o sea, no te rindas, o sea, búscale. Ahí sí me da un poco de tristeza. Estaba recién egresada, pero esta chava de la epilepsia se especializó en Montessori. Especializarse en Montessori es muy difícil porque quien certifica está allá en Suiza y en Inglaterra, pues hay que pagar el viaje, ¿no? Y la estancia. Entonces no cualquiera se certifica bien en esa área. Y esta chava se clavó ahí y después ya era directora de una escuelita. Eso sí como que emociona, ¿no? Que trayendo los problemas, pues es otro problema y se controla y se sigue, ¿no? Sigue la vida. Y contrario a la anterior pregunta que hicimos, ¿cuál considera usted que fue la mayor dificultad con estos alumnos? La mayor dificultad se me ha presentado porque no hay recursos. O sea, por ejemplo, no sé si han visto los videos que tengo, o algunos, son de muy mala calidad. ¿Por qué? Porque no tengo las condiciones, por ejemplo. Quiero hacerles un video, quiero hacerles un recurso, y pues aquí hay charlas, ahí pasa la gente, cantacones, y se oyen, y no tengo la manera de limpiar los audios. Pues va a tener que ir así. Y eso ocurre muy seguido. O sea, más bien no es tanto por habilidades, no es tanto por conocimientos, sino porque a final de cuentas se resume en dinero. O sea, no hay dinero para insonorizar esto. O sea, meterle corcho, meterle así para que no salga o no entre el ruido. Pues la cámara pues es esa, chiquita, y lo que me alcanzó a mí, no a la universidad. Entonces el equipo no es el adecuado, o sea, necesitas más potentes los equipos. Entonces mucho de esto tiene, para generar esos recursos, atrás necesitas tecnología y necesitas gente que le sepa. O sea, yo estoy haciendo de todo. Los objetos que están haciendo ustedes, si se han fijado, necesitas habilidades de diseño, necesitas habilidades propias técnicas de los sistemas, necesitas el pedagogo que le sepa toda la línea de producción. Entonces son como 4 o 5 especialistas y lo estamos haciendo nosotros, ¿verdad? O sea, para producir cuestiones educativas se necesita un equipo, no lo tenemos. Entonces mucho tiene que ver con el recurso, porque así hay ganas. O sea, la gente cuando les muestra estas cosas se animan a producir, pero más bien tiene que ver con los recursos. ¿Y cómo se maneja normalmente la participación del psicólogo educativo en la educación de los alumnos, bueno, de estos alumnos? Muchos de estos los absorbe el Estado, el gobierno, particularmente el estatal y a veces los municipios. Entonces hay programas, está CAIF, hace años está ahí. Básicamente es el grueso, y hay en escuelas o hay en la SED hay un departamentito muy chiquito sobre cuestiones para atención de los problemas de aprendizaje y conducta, pero hay déficit de eso. O sea, no hay suficiente, no se les entiende. A lo mejor falta educar nosotros a los empleadores de qué es lo que sabemos hacer, qué es lo que podemos resolver. En la educación, el psicólogo educativo puede entrar en muchas áreas.
muchas áreas, desde la elaboración del currículum general de la universidad, hacia los programas particulares de las escuelas y hacia las materias y hacia adentro de las clases, enseñar a dar clase, a preparar material, a usar las tecnologías para esas cosas, evaluar, o sea, toda la planeación educativa, el psicólogo educativo es el que le sabe a esas cosas. Y aparte atender cuestiones psicológicas, o al menos orientar, porque ese es otro detalle, o sea, pues no sabemos de todo, ¿verdad? Puedes detectar una adicción, por ejemplo. Bueno, a mí, yo trabajé en la prepa, en la Mariano, y a mí me llegaban chavos que traían consumo de alcohol y de marihuana. Pues yo lo tenía que atender sin ser especialista. Entonces, al menos saber dónde están los que sí saben, para poder canalizar. Pero en general, pues no es suficiente soporte psicológico en las escuelas. Y en los procesos que se llevan a cabo con esos tipos de alumnos, bueno, al menos en la facultad o en los lugares en donde ha trabajado usted, ¿se incluye también a los padres en estos procesos? Mira, en la universidad, pues ya están grandes, ¿verdad? Ustedes, sí. Entonces es difícil incluir a los padres. Se incluye cuando hay problemas. Cuando hay un problema fuerte, que, no sé, a alguien se le pasó el churro y empezó a delirar en la escuela, pues tratan de contenerlo, llaman a la autoridad y ya. Después se le puede dar una invitación al tratamiento y todo eso. Pero no se involucra a los padres a menos que haya una especie de delito o una violación a un reglamento. Donde sí he visto que involucran a los padres, no en el nivel superior, sino en el bachillerato. La Mariano Narváez tiene escuela para padres. Entonces, cada ciclo, cada semestre, se invita a los padres a llevar una especie de diplomado. Y ahí ven las características de los adolescentes, la comunicación, el abordaje de cómo charlar con ellos, cómo son ellos, que a veces no los entienden y hay choques muy fuertes. Y pues ni siquiera el chavo sabe por qué reaccionó tan rápido así con su papá o algo. Y entonces eso trata de enseñarse, ya tiene un buen tiempo, fácil tiene unos 10 años ahí. Y lo han recibido bastante bien los padres. A veces nada más va uno, a veces va el otro, a veces va la mamá, a veces va el papá, según el que pueda, pero sí se emocionan. Ese recurso ¿cómo se llama? De formación, vaya, para los padres también lo tiene la prepa de Allende y creo que también la de Monclova. Eso es lo que se hace a nivel universitario, no tanto en licenciatura, más bien en bachillerato. En bachillerato todavía se involucran mucho los padres porque son menores de edad y todavía se considera que a ellos se puede influir, se puede inducir mucho valores. Okay. O sea, a esa edad todavía puede uno como docente o toda la escuela inducir valores. Ya en la licenciatura eso se queda de lado, o sea, ya no me interesan tus valores, aquí vienes a aprender la carrera y ese es otro enfoque. ¿Qué otra cosa? Yo estuve en la nocturna unos años y atendíamos, me tocó atender al consumo de alcohol y de marihuana. Okay. Intentos de violación a unas muchachas y violación propiamente dicho. Y era pero es por solicitud. Y hicimos un programa para detectar quiénes estaban en riesgo de ser expulsados por rendimiento. Entonces detectamos todos los que tenían 2 o 3 reprobados, órale, vénganse, los vamos a entrevistar. Entonces los entrevistábamos y les dábamos un jalón de orejas, concéntrate. Para eso estás aquí, no vienes a perder tiempo, o sea, concentra y ya se arreglaban, ¿verdad? Muchos se alineaban y otros, los más fuertes, teníamos que mandar a los padres, porque involucraba a los padres, o sea, la comunicación con el papá,
sobre todo el papá, o sea, muy rígido y eran chavas, las cuidaban mucho. Okay. O sea, las andaban vigilando, porque era en la noche. Ahorita ya de día las materias, pero antes era de noche, entonces las cuidaban mucho y se sentían sofocadas y se portaban bien rebeldes, reprobaban para dañar al papá. Y así, ese fue un programa que atendimos bastante gente. Y por ejemplo, en la licenciatura y posgrado, en los alumnos con estas necesidades especiales, ya sea cognitivas o visuales, físicas, como mencionan los padres en la licenciatura y en el posgrado ya suelen estar más ausentes, por así decirlo, como en el proceso educativo normal de los que ya están en licenciatura y posgrado, pero por ejemplo en estos alumnos que nos han mencionado, veía a los padres más involucrados que en otros alumnos que a lo mejor no tenían esas necesidades especiales, y si los veía involucrados, ¿de qué manera se acercaban con usted como para apoyarse mutuamente, o era más como una intervención más alejada de usted como profesor? En posgrado no. En posgrado un buen porcentaje. Yo empecé al posgrado siendo mucho menor en edad de mis alumnos. Ajá. Bastante, yo creo que 20 o 25 años me llevaban. Okay. Y me conocí a una muchacha que tenía, no sé qué era, no me acuerdo, pero tiemblan mucho. Ajá. Tiemblan mucho y todo el cuerpo, siempre. Pero ella ya lo tenía controlado, decía que es muy cansado. Estar así moviéndose el cuello siempre es muy cansado. Lo único que hacía yo es que ¿en qué te puedo ayudar? O sea, no, yo me las arreglo. Y sí se las arreglaba, o sea, tenía que usar la máquina y hasta que como que se concentraba hasta que dejaba de temblarle la mano y empezaba a moverle el mouse. Pero ella se auxiliaba con su mamá. O sea, era ya adulta, trabajadora y todo, y se auxiliaba con su mamá, sobre todo en su casa. En clases no, en posgrado no se ve. En licenciatura no me ha tocado casos que tengan que intervenir los padres. Okay. Eso no. Entonces se podría decir que ya en esta etapa más adulta de la vida, los alumnos con necesidades especiales, ya incluso con esas necesidades especiales, comienzan a ser más independientes, Sí. al menos en las aulas. Okay. Sí, como que cuando deciden hacer la licenciatura o el posgrado, ellos con su condición saben, o se dan una idea que sí pueden hacerlo, que sí pueden terminar. Entonces las intervenciones familiares como que no se presentan mucho. Okay. Y respecto al apoyo que puede haber entre los psicólogos educativos y los maestros de las instituciones, ¿cómo cree qué tipo de apoyos considera que existen entre estos dos profesionales? Mira, ahí se presenta cuando el que no es psicólogo educativo sabe lo que hace el psicólogo educativo. Ajá. Pero es como mi amigo, mi amiga, ayúdame en esto y todo. Ajá. Pero en términos generales no identifican que una problemática pueda ser atendida por el psicólogo educativo. Okay. No lo identifican. Ajá. Eso es bien común en carreras que no tienen que ver con la cuestión social o personal. Los ingenieros no se meten. Ajá. Sí, o sea, por ejemplo, el programa de tutorías aquí es muy, ¿cómo te diré? Como muy natural que alguien presenta una condición, una situación y rápido vas a preguntarle qué te pasa, mira, porque es la naturaleza del psicólogo, lo que estamos estudiando. En arquitectura, ingeniería civil, vale. Ajá. Que no, que ese chavo se quería matar, pues pobre de él, o sea, y ahí pues búsquenle algo, ¿no? Pues, pero es así, no tienen esa formación ni identifican que alguien puede apoyarlos a ellos en esas situaciones o apoyar al que tiene el síntoma. Entonces, yo insisto que nos falta promocionar lo que nosotros sabemos hacer. Ajá. En todos los campos, porque la psicología está como muy estereotipada a la cuestión clínica.
y en las cuestiones educativas hay mucho que hacer. Okay. Así como en la industrial y todo eso, en el desarrollo organizacional, también hay mucho que hacer, pero nos identifican como de salud, meramente de salud psicológica, como terapia y todo eso, pero no como un soporte, un auxilio o inclusión de la psicología educativa. Okay. Y actualmente, ¿cuáles consideran que son las barreras del aprendizaje más, ¿Qué más se presentan? que más se presentan, que más impacto hay Ahorita, actualmente? ahorita Ujú. la atención. La atención. Okay. La atención. Traemos esos aparatitos que nos distraen mucho a los niños. Al principio decían, es que ellos usan mucho los aparatos. Ellos, les recortabas así, ¿no? Que son los chavos, que son, no ponen atención. Sí, pero a ti también te veo checando el WhatsApp y todo, sin motivo, o sea, que estuvieras esperando algo, no, nada más por el Facebook, el WhatsApp, no dice nada, es más, ni te acuerdas, dejas esto y ya no te acuerdas que leíste. Ajá. O sea, nos distrae bastante. Sí. Con esto del curso que están viendo ustedes, para yo hacerlo me metí mucho en la cuestión de la atencionalidad. Y había un autor que menciona que hace como, ¿qué será? Unos 40 años, 50 años, pues obviamente esto no estaba, el tiempo promedio de los chavos para hacer una tarea era de 40 minutos. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que estaba haciendo algo, se clavaba a hacerlo, cualquier tarea, 40 minutos sin distracción. Ese lo replicaron hace como unos 15 años, 10, 15 años, y lo midieron en 11 minutos. Hace 10 años. Ahorita no sé cuánto traigamos. Porque nos metemos a estudiar con el de a un lado, inclusive el trabajo. Ajá. O sea, estamos acá y ahí está la cosita. Suena y a ver qué pasó. Ya desconcentro de acá. Entonces traemos la atención, pero bien vaga. Ajá. Bien vaga. Hay estudios que dicen que la gente ahorita, los chavos, ya no recuerdan cosas. Por ejemplo, los números telefónicos. Si les pregunto a ustedes el número de la compañera, Ajá. no, espérame que lo saque. Entonces ya los psicólogos educativos están proponiendo regresar a los métodos de enseñanza viejos, a la memorización. Entonces, ya hay unos que sí lo están agarrando, es que sí es cierto, o sea, ya les voy a todo el texto ese que les doy, me lo traen de memoria para la próxima sesión, que era la forma que educaban antes. O sea, les daban el papel y luego, a ver, tú dame la clase, sin ver el apunte, memoria. Y eso era ejercitar la memoria, que es clave, es una función primaria del cerebro. Y ahorita la estamos minimizando, porque tenemos soporte de estos aparatos. Y por ejemplo, en el trato hacia los alumnos con necesidades especiales, ¿considera usted que los aparatos tecnológicos como el celular o ahora las computadoras más actualizadas, por así decirlo, intervienen de forma positiva para poder brindarles una educación que sea como pareja? O sea, Sí, okay. sí, este aparato es como general, pero tiene muchas aplicaciones. Y las aplicaciones que puedes obtener de ahí son como muy dispares. O sea, algo de ahí te puede ayudar a ver. O sea, una aplicación que le pongas a los lentes y te enfoque en el cerebro, no tanto en la retina, te ayuda a ver. Eso ya está en estudio. Hay otros de prótesis con los que están amputados, que también lo está vigilando. Para las personas que tienen algún daño en su cabeza y que caminan y se van por un lado, ya alerta esta cosa. O sea, esta cosa no es una sola cosa, son muchas cosas que están ahí. Entonces sí se puede hacer una diferenciación entre la tecnología para la vida misma y para el aprendizaje. O sea, ya está ahorita realidad virtual, realidad aumentada, de inteligencia artificial, ya viene Meta, con un aparatito aquí en los ojos ya puedes entrar a otros mundos y comprar y ir al banco y no sé qué.
y eso se refleja en la vida real, o sea, ya vienen otras cosas. Y esas personas con condiciones así pueden tener, verse favorecidas, ¿verdad? Las tecnologías estas, claro que van a... aquí lo que se necesita, lo que he visto yo, es que tiene que haber alguien, o sea, está al lado de la psicología y está al lado de la informática o las matemáticas por otro lado. Tiene que haber alguien en medio que le sepa los dos mundos. Y yo le apuesto mucho que sea un psicólogo. El que medie, que le sepa la psicología, que le sepa la educación y que le sepa los sistemas para hacer ese puente. A veces no le entras a la programación, pero le sabes a qué se dedican para poder hacer ese puente. Entonces así puedes buscar o detectar necesidades y crear las tecnologías para el apoyo. Bien, y como pregunta final, desde el trabajo de los psicólogos educativos, ¿cómo puede mejorarse la intervención dentro de la educación especial? Mucho está en la incorporación de las nuevas tecnologías. Entender las nuevas tecnologías, no ser refractarios, no rechazarlas, no darles una etiqueta de que son frías o de que son inhumanas, no, son tecnologías. Habría que saber usarlas y generar los proyectos, las estrategias para mejorar lo que nosotros hacemos. O sea, no encuentro muchos psicólogos que estén estudiando la inteligencia artificial, por ejemplo, y mucho menos la inteligencia artificial aplicada a los sistemas terapéuticos. Entonces no encuentro algunos estudios de los propios informáticos que se meten a la psicología. Mira, con esta cosa te estimula el lóbulo temporal y que no sé qué, y te tranquiliza. Pero es otro profesionista, están como invadiendo. Nos invaren porque nosotros no le entramos a eso. Y así están muchas disciplinas por el área de la matemática, por el área de la electrónica, la informática, que ellos nos están abordando a nosotros. De hecho, mucho de lo de la educación, las plataformas, no surgió por educadores, surge por ellos. Y a manera de hacer negocio. Ellos hicieron las plataformas, ellos hicieron, no que un profesor les diga, hazme una plataforma, no, fue al revés. Así fue como iniciaron. Entonces, como que nos están ganando terreno. Entonces, aquí los programas educativos, ustedes como alumnos deben de exigir qué más hay en la psicología, o qué más hay en una visión no disciplinar, sino multidisciplinar. O sea, ustedes como psicólogos, cómo pueden juntarse o qué tipo de proyectos se pueden generar con otras disciplinas, con el matemático, con el ingeniero, o sea, para poder hacer la sinergia y crear nuevas estrategias. Bien, pues después de esa pregunta pues ya hemos finalizado la entrevista. Le queremos agradecer mucho por el tiempo que nos ha dado. No hay problema. No, pues, muchas gracias. Y pues ya, sería todo. ¿Sería todo? Ok.